Hola amigos, nosotros somos el equipo 1 en Física 2 y vamos a hablar sobre formas de propagación de calor y dilatación de los cuerpos. La temperatura es la magnitud física que indica qué tan caliente o frío es una sustancia respecto a un cuerpo que se toma como base o patrón. Se denomina calor a la transferencia de energía de una parte de un cuerpo a otra o entre distintos cuerpos que se encuentran a diferentes temperaturas. El calor es energía en tránsito y siempre fluye de cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. La temperatura y el calor están muy ligados, pero no son lo mismo. Cuando tocamos un cuerpo lo podemos sentir caliente o frío según la temperatura que tenga, así como de su capacidad para conducir el calor. Es por ello que si colocamos sobre una mesa un bloque de madera y una placa de metal, al tocar la placa de metal lo siente más fría porque conduce mejor el calor de su cuerpo que la madera. No obstante, los dos tienen una misma temperatura. Para medir la temperatura se utiliza un termómetro. Este tiene diferentes escalas termométricas, las cuales son Celsius, Kelvin, Fahrenheit y Rankine. Los cambios de temperatura afectan el tamaño de los cuerpos, pues la mayoría de ellos se dilatan al calentarse y se contraen si se enfrían. El agua y el hule manifiestan un comportamiento contrario. Los gases se dilatan mucho más que un líquido y estos más que los sólidos. Una barra de metal, al ser calentada, sufre un aumento en sus tres dimensiones, largo, ancho y alto, por lo que su dilatación es cúbica. Sin embargo, en los cuerpos sólidos como alambres, varillas o barras, lo más importante es el aumento de longitud que experimentan al elevarse la temperatura, es decir, su dilatación lineal. Es el incremento de longitud que presenta una varilla de determinada sustancia con un largo inicial de 1 metro, cuando su temperatura se eleva 1 °C. Por ejemplo, una varilla de aluminio de 1 metro de longitud aumenta 22.4 metros por 10 a la menos 6 metros al elevar su temperatura 1 °C. Cuando un área o superficie se dilata, lo hace incrementando sus dimensiones en la misma proporción. Por ejemplo, una lámina metálica aumenta su largo y ancho, lo que significa un incremento de área. La dilatación de área se diferencia de la dilatación lineal porque implica un incremento de área. Implica el aumento en las dimensiones de un cuerpo largo, ancho y alto, lo que significa un incremento de volumen. La dilatación cúbica se diferencia de la dilatación lineal porque además implica un incremento de volumen. La dilatación cúbica es el incremento de volumen que experimenta un cuerpo de determinada sustancia, de volumen igual a la unidad, al elevar su temperatura 1 °C. Este coeficiente se representa con la letra griega beta. Por lo general, el coeficiente de dilatación cúbica se emplea por los líquidos. Sin embargo, si se conoce el coeficiente de dilatación lineal de un sólido, su coeficiente de dilatación cúbica será 3 veces mayor. Propagación del calor. Si dos cuerpos se ponen en contacto y no manifiestan tendencia a calentarse o enfriarse, es porque su temperatura y, por tanto, la energía cinética media de sus moléculas es igual. Pero cuando diversas partes de un mismo cuerpo o varios cuerpos en contacto están más calientes, todos tenderán a alcanzar la misma temperatura y el calor se propagará de un punto a otro. El calor o energía calorífica siempre se propaga de los cuerpos calientes o los fríos de tres maneras diferentes: conducción, convección y radiación. Conducción. La conducción es la forma de propagación del calor a través de un cuerpo sólido, debido al choque entre moléculas. Cuando el extremo de una varilla metálica se pone en contacto con el fuego, al cabo de cierto tiempo el extremo también se calienta. Esto se debe a que las moléculas del extremo calentado por el fuego vibran con mayor intensidad, es decir, con mayor energía cinética. Una parte de esa energía se transmite a las moléculas cercanas, las cuales, al chocar unas con otras, comunican su exceso de energía a las contiguas. Así su temperatura aumenta y se distribuye en forma uniforme a lo largo de la varilla. Esta transmisión de calor continuará mientras exista una diferencia de temperatura entre los extremos y cesará totalmente cuando sea la misma en todas las partes. La convección es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de la sustancia caliente.
Al poner agua en un vaso de precipitados y calentarla posteriormente, observamos que transcurrido cierto tiempo comienza un movimiento en el seno del líquido. Esto se debe a que al recibir calor el líquido del fondo, la temperatura sube y provoca su dilatación, aumentando el volumen y en consecuencia disminuye la densidad de esa porción, por lo que sube a la superficie y es reemplazada por agua más fría y con mayor densidad. Este proceso se repite con la circulación de masas de agua más caliente hacia arriba y las de agua más fría hacia abajo, provocándose las llamadas corrientes de convección. La radiación es la propagación del calor por medio de ondas electromagnéticas esparcidas, incluso en el vacío, a una rapidez aproximadamente de 300.000 km por segundo. El calor que nos llega del Sol es por radiación, pues las ondas caloríficas atraviesan el vacío existente entre la Tierra y el Sol. A las ondas caloríficas también se les llama rayos infrarrojos, en virtud de que su longitud de onda es menor si se compara con la del color rojo. La energía radiante del Sol se genera por reacciones termonucleares de fusión. La fusión nuclear se produce debido a la unión de dos o más núcleos de átomos ligeros en un solo núcleo de mayor masa. Siempre que dos núcleos ligeros se unen para formar otro más pesado, la masa del producto es menor a la suma de los primeros. La diferencia de masa, es decir, la parte de materia faltante, se ha convertido en energía. Ahora hablaremos sobre la intensidad de la radiación solar. La energía radiante que nos llega del Sol nos proporciona energía calorífica. Esta se aprovecha para calentar agua destinada para usos domésticos en algunos edificios o casas, y también para el funcionamiento de diversos tipos de motores provistos de celdas solares. Superficial. La dilatación superficial es la expansión de una superficie que experimenta un cuerpo al ser calentado. El fenómeno de dilatación superficial se presenta por lo general en placas metálicas o en láminas muy delgadas, donde podemos apreciar su espesor. En estas placas metálicas, al aplicarse el calor, se produce su expansión de su superficie o área, es decir, crecen un poco. La dilatación superficial es la expansión de un cuerpo en dos dimensiones, incrementando de esta su área. Aquí la fórmula. Área final igual al área inicial, por 1 más la dilatación de la materia, por la temperatura final menos la temperatura inicial. Dilatación volumétrica. La dilatación volumétrica es un fenómeno físico que implica una variación en las 3 dimensiones de un cuerpo. El volumen o las dimensiones de la mayoría de las sustancias incrementan cuando son sometidas al calor. Este es un fenómeno conocido como dilatación térmica, no obstante, también existen sustancias que se contraen al calentarse. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por ver y hasta la próxima. Oh, don't you dare look back, just keep your eyes on me. I said you're